En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos. Y el tema para el día de hoy es una frase a manera también de pregunta: liturgia, dar y recibir, salida y retorno. Pues vamos a profundizar en este tema que es muy actual y quiero abrir el tema para que entendamos la importancia de este tema que estamos tocando y la actualidad que tiene. Estuve viendo un comentario que hizo el padre Santiago Martín sobre un tema delicado de iglesia que estamos viviendo. El fundador de los franciscanos de la Inmaculada, creo, de María. Y de Magnífica TV. Y de Magnífica TV, ha hecho un comentario sobre un libro que ha sacado el cardenal Antonelli, un cardenal que fue prefecto para la familia durante el pontificado de Benedicto XVI, que se llama Fidelidad y Renovación. Hasta ahora solamente la traducción está en italiano, no está en español. Pero él analiza esta situación tan complicada de iglesia que estamos viviendo en relación a tantas teologías modernistas, que es lo mismo que decir herejías, y que cada vez se nos están normalizando dentro de nuestra Santa Madre Iglesia y son muy peligrosas. Toca muchos temas, va a tocar el tema de la liturgia, ya vamos a ver un poco, pero quiero empezar con esta frase que sacó del libro, que va a tener mucho que ver con lo que hoy vamos a ver, siguiendo a Joseph Ratzinger en este tema de la liturgia. Ha dicho el cardenal Antonelli: puesto que a los ojos de los creyentes, esta afirmación es hecha por la teología modernista, la cita, puesto que a los ojos de los creyentes de cualquier religión, tengamos en cuenta esto, creyentes de cualquier religión, toda la creación y toda la historia son presencia y revelación de Dios, la fe incluso, la fe cristiana incluso, coincidiría esencialmente con el sentido religioso común. Es decir, en síntesis, da igual ser católico que ser protestante o que ser ateo, porque si finalmente los ojos de cualquier creyente de cualquier religión interpretan que esa presencia y revelación de Dios en la creación, en la historia, esencialmente es una cuestión común, pues da igual cualquier religión, da igual cualquier fe que yo tenga. No estamos teniendo en cuenta la plenitud de la revelación, que ha venido Dios, que se ha encarnado y nos ha dado el camino de retorno al cielo. Lo pongo como contexto porque justamente el tema de hoy va a tener que ver con esa creación y con esa historia que está hablando aquí, toda la creación y toda la historia. Queda como abrebocas, ya lo vamos a entender. Vamos entonces a este tema, que de hecho él lo titula justamente aquí: Liturgia, Cosmos e Historia. Y empieza planteando que en esta teología moderna, también habla Joseph Ratzinger de la teología moderna, fíjense, se ha ido abriendo paso a la opinión de que en las llamadas religiones naturales o religiones primitivas, vamos a decir precristianas, así como en las religiones no teístas, ¿no? El culto no tiene una orientación cósmica, mientras que el Antiguo Testamento y el cristianismo
posee solamente un sentido histórico. ¿Qué quiere decir esto? Nos está queriendo decir que estas religiones precristianas, naturales, tienen una orientación cósmica, es decir, todo lo refieren, ustedes saben que se adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, se toma la creación, el cosmos, como eso trascendente, como eso divino, y el ser humano en su liturgia, en su culto, le rinde honor a eso. Y lo ve como una trascendencia, es decir, como algo que no está aquí en el plano histórico temporal, sino que tiene que ver con el cosmos. Entonces, esas teologías modernistas me plantean que esas religiones ya tenían eso, esa trascendencia, mientras que el Antiguo Testamento y el cristianismo en realidad desarrollan una liturgia y un culto que solamente fue revelado aquí en el tiempo, en la historia, en la tierra, pero que no conectan con el cosmos. Los separan. Entonces están diciendo, fíjense que una religión precristiana, antes del cristianismo, ya tenía esa trascendencia con el cosmos. Es como decir, no la necesitamos. No es necesaria, eso ya está. Es más importante, más trascendente porque conecta con el cosmos. Fíjense cómo estos conceptos de teología moderna están tan cercanos a esto que estamos viviendo de cambio climático, la importancia de los animales, de la creación, de todo lo que trasciende, del universo. El ecologismo. El ecologismo, bueno, todas estas cosas. La religión verde. Claro, se empieza con la nueva era, todo lo que me conecta con los astros, pues todo esto tiene mucho que ver. Bien, pues está ese planteamiento. Pero va a decir Joseph Ratzinger que el primer error que tiene esto es que, claro, esa visión del cosmos, de la creación, no se puede separar de el perfil histórico, sino que van juntos. Es decir, creación, cosmos e historia van juntos. Y eso es lo que va a pasar en nuestra fe y en nuestra religión y lo va a explicar. Nosotros no podemos, va a decir más adelante, no podemos separar a Dios creador de Dios salvador. Dios creador que hizo toda la creación, todo el cosmos, y Dios salvador que entra en la historia y en el tiempo y nos redime. Todo es una misma historia. Por lo tanto, es una liturgia que se continúa, que nunca se parte, que nunca se desecha, lo vamos a ver, sino que continúa. Muy bien. Dice que va a intentar explicar esto de forma gradual y nos dice que en las religiones cósmicas, estas religiones precristianas, el mundo y el culto se hallan siempre fuertemente ligados. Va a explicar que no hay separación. De hecho, en esas religiones también estaban juntos. Y entonces se halla extendida la concepción de que se trata de un circuito marcado por el dar y recibir, que son las dos primeras palabritas que explicamos en el flyer como pregunta, o mejor, que las propusimos. Hay un circuito de dar y recibir. Según esto, los dioses, en ese caso los dioses de esas religiones primitivas, sostienen el mundo. Su labor es sostener el mundo. El hombre, por su parte, está obligado a alimentar y a sustentar a los dioses a través del culto que le profesan. Entonces nosotros hacemos una labor de mantenimiento de los dioses para que ellos no nos saquen la mano y vayamos a quedar en la nada. Esa es esa religión natural, precristiana. En ese circuito están integrados esos dos elementos. Por un lado, la potencia de Dios que sustenta el mundo, y por otro lado, están la ofrenda de los hombres que cuidan de los dioses, tomando del mundo lo que ellos necesitan. Y fíjense que en esta visión ya aparece algo como que Dios necesita de la ofrenda del ser humano. Nosotros sabemos muy bien que Dios no necesita nada nuestro. Él nos ha creado por amor, nos ha hecho por amor y para volver al amor, pero que necesite algo de nosotros no. Sin embargo, nosotros como, digamos, poniéndonos un poco en el papel de esos cristianos allí primitivos, pues intentaban de alguna manera ofrendar a ese Dios que lo veían en los astros y que lo sostenía. Se empieza a dar como esa relación. Eso se puede llevar a un extremo peligroso, como vimos que ha sucedido en la historia, y lo más sorprendente, que incluso sucede ahora, como los sacrificios humanos en el culto.
se sacrifican bebés. Yo acabo de leer una noticia en este mes de septiembre en un portal español que se llama Hispanidad, de una noticia, pero eso también salió en Diarios del Cusco, donde agarraron una banda que estaba secuestrando bebés y se comprobó que muchos de ellos los estaban dando para sacrificios a la Pachamama. Aquí, o sea, todavía, porque existe esa creencia de eso necesario y de lo más valioso, que por supuesto es un ser humano, que hay que ofrendar al sol y a la tierra para que la tierra y el sol den lo necesario para el ser humano. Esto se está viviendo hoy en día y se ha vivido a lo largo de la historia. Una cosa que yo quería decir, buenas noches, es que en los cultos precristianos, pues siempre ha habido una relación, como dice Henry, del ser humano con el cosmos, y que esas creencias están relacionadas, pues en el pensamiento de estas personas, de estas culturas, están relacionadas con la lluvia, con las cosechas, con las faenas del campo, con la muerte, con la fecundidad. Es toda una relación del hombre con el cosmos, y va a decir Benedicto XVI en este libro que de alguna manera el hombre también está buscando una pacificación con Dios. Obviamente lo que tú acabas de decir es un extremo, ¿ya? Quitar la vida a un niño, eso sucedía en las culturas precolombinas antes de la llegada de los españoles. Casi todas las culturas sacrificaban niños a los dioses precisamente para que llueva, para alejar las plagas, ¿ya? Eso estaba mal, estaba muy mal. Entonces, claro, era una necesidad de como estar en paz con ese Dios, ¿ya? Y que ese Dios me otorgue lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, como que había una conjunción entre el cielo y la tierra en el pensamiento de esas personas, y que todo lo bueno, en el caso de los romanos, de los dioses, o de los romanos que eran politeístas, tenían muchos dioses, ellos pensaban que todo lo bueno y todo lo malo que les sucediera tenía relación con los dioses. Yo creo, podría decir que eso también está en la mayoría de las culturas, ¿no? Ese sentir que todo lo que me pasa tiene que ver con tal Dios, o este otro Dios, o este otro Dios. Entonces, de aquí, porque no solamente son elementos negativos, sino que Joseph Ratzinger rescata dos elementos. Uno, el que acaba de mencionar Paola, el sentido de paz, de pacificación que busca el ser humano con rendir ese culto. Y el segundo es que de ahí podemos sacar una conclusión, y es que él lo dice así: por muy rudimentaria que nos parezca esta concepción, muestra en sí misma el sentido del ser humano. El hombre existe para Dios. Esa es la segunda conclusión. El ser humano ya se da cuenta, ya sea por, miren, entre comillas, utilitarismo, en el sentido de que yo tengo que darle esto a Dios porque si no me quedo sin cosecha. Utilitarismo, ¿no? Le doy porque necesito recibir. O por cualquier otro motivo, el hombre entiende que existe para Dios. Y de esta forma sirve al todo. Bien, eso con respecto a las religiones precristianas naturales. Pero ahora se va a meter con el Antiguo Testamento y se va a meter con el cristianismo. Y nos va a decir, bueno, este circuito del dar y recibir, que es una base de la liturgia, digamos, o sea, un elemento más bien de la liturgia, también está en el Antiguo Testamento y también está en el cristianismo. Pero vamos a ver cómo se encuentra. Él dice, sí se encuentra, pero se encuentra transfigurado. ¿Eso qué quiere decir? Que ese dar y recibir no se va a quedar en la pura materia, en los puros sentidos, sino que va a trascender hacia algo más importante. Es decir, va a quedar conectado con ese sentido cósmico, que es el sentido trascendente para la religión natural. Pero la trascendencia, tanto en el Antiguo Testamento como para el cristianismo, para nosotros va a ser mucho más que el cosmos, va a ser Dios mismo. Nos va a conectar con Dios. Vamos a verlo. Entonces nos dice que en el relato de la creación, estas formas de ver de la realidad están transfiguradas. La creación, nos dice, esa creación que está allí en el Génesis, se encamina hacia el Shabbat, que es el último día de la creación.
al día en el que el ser humano, junto con todo el cosmos, es decir, tanto su parte histórica, el ser humano, como el cosmos, la creación, tomará parte en el descanso de Dios, en su libertad. Ya vamos a profundizar en eso. Fíjense, nos dice que aquí no hallamos ni siquiera una palabra sobre el culto. No está pidiendo Dios en esa historia de la creación que el ser humano le dé algo, que le sacrifique un cordero o un niño. No está diciendo nada de eso. Mucho menos se habla de algo así como la necesidad que tendría el creador de los dones de su criatura, ¿no? Y nosotros a veces escuchamos pasajes en las Escrituras donde dice que la tierra es el escabel de mis pies. O cuando le dice a David, ¿qué es lo que me estás construyendo? Cuando David quiere construirle un santuario, le dice, no, ¿qué me vas a construir? Yo tengo la tierra por escabel, ¿no? Las colinas pesan claro, igual que un gramo de no sé qué. Claro, o sea, Dios lo necesita. Pero bueno, pero claro, Dios tiene en cuenta que el ser humano quiere de alguna manera ofrendarle, pero ya nos va a decir cómo. El Shabbat es una visión de la libertad, pero nos va a decir que es preciso entender muy bien este sentido del Shabbat, de ese último día de la creación, metiéndonos en las prescripciones que da la Torá, que es la interpretación judía que hacen sobre el Pentateuco, sobre los libros, los primeros libros allí de las Sagradas Escrituras, para poder llegar a entender correctamente el sentido del relato de la creación. Y nos dice, el Shabbat es el signo de la alianza entre Dios y los hombres. Así como para nosotros la cruz es el signo del cristiano, ¿no? El signo del cristiano, pues el Shabbat allí es signo de la alianza entre Dios y los hombres. Es decir, ese día es importante, ese día en que el esclavo y el amo se hacen uno solo y se hacen libres, es importante porque hay una alianza entre Dios y los hombres. Si explicas qué es el Shabbat. Claro, el día sábado, ¿no? El Shabbat es el día sábado, que para nosotros en nuestra fe católica ahora es el día domingo, pero que era el día importante para el pueblo judío, ¿no? Toda la creación terminaba en ese Shabbat, el día del descanso, donde no se trabaja. La creación es el ámbito de la alianza que Dios desea establecer con los hombres. Es decir, un ámbito, un lugar, como cuando nosotros, vamos a decir, tenemos que celebrar un contrato y necesitamos un lugar tranquilo donde nos vamos a encontrar, donde vamos a firmar ese contrato. Pues la alianza que va a haber entre Dios y los hombres por iniciativa de Dios necesita un ámbito, un lugar. Y eso es la alianza. La meta de la creación es la alianza que refiere una historia de amor entre Dios y los hombres. Nosotros habíamos dicho esa frase anteriormente. ¿Para qué hizo Dios la creación? La creación en sí misma no tiene ningún valor. No vale absolutamente para nada ni el sol, ni las estrellas, ni el mar, ni los ríos. Eso no tiene ningún sentido si no hay alianza entre Dios y los hombres. Porque Dios ha creado todo eso para contar la historia de amor, la alianza entre Dios y los hombres, esa relación entre Dios y los hombres en ese ámbito, en ese espacio. Por eso la creación por sí misma no tiene ningún sentido. Por eso todo esto del ecologismo por sí mismo no tiene ningún sentido. Por eso el valor de un animal solo no tiene ningún sentido. Todo tiene que tener referencia al hombre y en relación a Dios. ¿Vamos entendiendo? Entonces, la libertad y la igualdad de ese Shabbat, de ese día, es interesante lo que nos dice porque no es una cuestión sociológica. O sea, esto no es marxismo, no es que el Shabbat es un día donde todos somos iguales, donde todos nos ponemos las mismas botas, el mismo chaleco, donde todos tenemos el mismo trabajo. No, porque Dios nos ha creado a cada uno de nosotros distinto, sí, con una misma dignidad, seres humanos, pero cada uno distinto, y cada uno tiene una medida, un don, una copa, un ideal, un sueño que alcanzar, una misión que Dios le ha dado. No somos todos digamos, cortados con la misma tijera. No. Entonces, se trata de algo pensable solamente teológicamente, es decir, desde Dios, ese Shabbat, ese día especial. Solo en el momento en el que el hombre se halle del lado de Dios, por la alianza, será libre.
Entonces hará su aparición la igualdad y la dignidad de todos los hombres. ¿Qué es el Shabbat para nosotros? Es el domingo de resurrección. Es el día que todos esperamos algún día alcanzar de manera definitiva. En la tierra nos está señalado como el domingo. Estamos en la Santa Eucaristía de domingo en un cielo, pero esperamos que ese cielo algún día sea eterno. Ese va a ser el día en que el hombre y Dios se unan y sean libres, el hombre, ¿no? Porque nos hemos divinizado, porque Dios ha querido divinizarnos. Ese es el Shabbat. Ese es el domingo de resurrección. Y a eso apunta la creación, a eso apunta la alianza. Por eso dice, la alianza estriba en una relación. Es una autodonación de Dios a los hombres. Él se dona porque quiere, porque quiso y punto, por amor. Y al tiempo espera una respuesta de los hombres a él. Espera una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta del hombre a un Dios que es bueno para el ser humano? Se resume en la palabra amor. La única respuesta que podemos dar a Dios es el amor. Y amar a Dios quiere decir adorarlo. ¿Ven cómo vamos llegando al culto y a la liturgia? Por eso los padres de la iglesia decían que la auténtica gloria de Dios es el hombre, el ser humano vivo. El ser humano vivo justo, es decir, aquel que ama y que responde en amor y en adoración. Por eso el padre Molina decía, cada vez que llegaba a un retiro, no hemos venido a otra cosa sino a adorar. Claro, porque está poniéndonos en el sentido de lo que hemos sido hechos por Dios. Hemos sido hechos para el amor y para adorar. La creación se concibe como espacio para la alianza, como lugar del encuentro. Esto me encantó, porque en nuestros medios de comunicación, Nuestra Señora del Encuentro, esta es la esencia que quería el padre Molina. Lugar del encuentro. Nuestros medios de comunicación son un medio, un ámbito para el encuentro de Dios y los hombres. Fíjense cómo lo vio el padre y cómo está conectado con ese cielo y con esta liturgia y con este culto. Esto significa al mismo tiempo que la creación es contemplada como ámbito de adoración. Tenemos la creación es para adorar a Dios. Para eso queremos la creación. Bien, entonces eso es lo que ha pasado en el Antiguo Testamento con este sentido del dar y recibir, que para nosotros es distinto. La pregunta ¿es positivo ese dar y ese recibir? Claro que es positivo porque un dar y recibir, es decir, más adelante se va a hacer mucho más concreto, pero ese dar y recibir genera una relación. Los que tienen una relación están en una dinámica de dar y recibir. Lo que pasa es que lo más perfecto, y esto lo vemos en una relación de pareja, por eso Dios siempre habla de matrimonio y relación conyugal con su pueblo. Lo que pasa en una pareja es que cuando el amor es perfecto, ya la persona no piensa en recibir, sino en dar. Y el recibir es una dinámica que se da simplemente cuando uno da. Porque el que da, si se encuentra con la persona que es, por supuesto, sabe que va a recibir. No está esperando recibir. No es un negocio. Exacto. Es una donación. ¿Qué pasa con las personas que como que sí negocian así con Dios? Como que esperan solo un buen trabajo, un buen sueldo, unas buenas vacaciones, no sé, tal vez solo cosas materiales, pero esa persona no está pensando en su alianza con Dios, en su relación con Dios, en santificarse día a día. Por eso en las religiones precristianas se pensaba solamente en eso, en el dar para recibir. Por miedo, por sobrevivencia. Uno no niega que pudo haber, por supuesto, seres humanos que lo hacían de una manera más pura, pero hablábamos antes de la charla con respecto a Caín y Abel. ¿Por qué a Dios le gustó el culto que le rindió Abel y no el que le rindió Caín? Porque todo se reduce al amor. A uno le queda claro, no hace falta que lo diga explícitamente, está claro que Caín no lo daba por amor. No lo daba, como tampoco Esaú cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Está pensando en el recibir solamente. Pero hay seres humanos que desde el principio han pensado solo en dar y en dar amor. Bien. Entonces, bien, visto esto, surge una pregunta, dice Joseph Ratzinger.
Ya hemos visto, pues, que en esa antigua alianza, en esa alianza que hace Dios con el pueblo judío y que nosotros vamos a conectar con el cristianismo y Cristo lo va a llevar a plenitud, es muy importante ese amor que nos lleva a una adoración. Y entonces la pregunta es, surge una pregunta, ¿cuál es el significado propio de la adoración? ¿Qué hay en la adoración de diverso con respecto a la concepción del circuito dar y recibir que estuvo en el mundo precristiano? ¿Cuál es la diferencia? Aunque uno ya la hablamos ahora en esto, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia? Antes de dar respuesta, él dice, no me quiero meter ya en ese tema sin antes dar otro apunte que nos va a ayudar a consolidar esto de la adoración en la antigua alianza. Y es que él dice, cuando Moisés, por mandato de Dios, tuvo que hacer el santuario, la tienda del encuentro, en el relato del Éxodo vemos que durante 7 veces en las palabras, en la escritura, se repite, Moisés realizó lo que el Señor le había ordenado. Y eso es muy bonito porque dice él, fíjense que es lo que el Señor le había ordenado. Recordemos la primera charla. ¿Quién es el que da la liturgia? Dios. Dios es el que dice cómo debe ser la liturgia, no nosotros. Y lo segundo es que lo repite 7 veces para dar a entender que esa alianza que va a ser, porque ¿cómo culminan el proceso de la tienda del encuentro, del santuario? Culmina en el último día, así como la creación culmina en el Shabbat, en el 7º día. Estas instrucciones que Dios le da a Moisés culminan en el último día cuando Dios baja en la nube. ¿Se acuerdan el relato? Y la nube baja y cubre la tienda del encuentro y está la presencia de Dios, el encuentro de Dios con el hombre, el cielo en la tierra en esa tienda del encuentro. Eso es liturgia. Es decir, ahí nos empezamos a dar cuenta cómo el lenguaje de Dios, si Dios no nos lo da, para nosotros es imposible. Él nos va a ir dando las pistas. Veíamos en la charla pasada cómo le va a dar las prescripciones en esos 10 mandamientos, no solo unos mandatos, sino todas unas prescripciones a nivel legal, cultural. Le va a decir cómo tenemos que adorarlo, cómo debemos adorar a Dios. Cierro paréntesis. Y ahora sí vamos a la pregunta. ¿Cuál es el significado propio de la adoración? ¿Qué sucede cuando se da la adoración? Prácticamente en todas las religiones, cuando hablamos de adoración, aparece una palabrita que se llama sacrificio. Y esa palabra de sacrificio es núcleo del culto y de la liturgia. Entre otras cosas, valdría la pena recordar que hablamos del santo sacrificio de la misa, ¿no? Vamos al santo sacrificio de la misa. Como hemos perdido ese valor de la palabra, pues a veces nuestro santo sacrificio de la misa parece todo menos sacrificio en muchas cosas de la liturgia y del culto, pero bueno. La idea más común es aquella que atribuye al sacrificio algún tipo de destrucción. El concepto primitivo era que había que... Eso implicaba una destrucción. Significaría la transferencia a Dios de una cierta entidad de mucho valor para el hombre. Entonces el hombre va a sacar de la creación algo que es muy valioso, tal vez lo más valioso para él, y se la va a transferir a Dios. Pero la única manera de transferirse, como la entendían, era destruirla. Y cómo se nota aquí que los sacrificios humanos cuadran ahí con esto, ¿no? Y aquí lo voy a explicar. Significaría, una tal transferencia presupone que la realidad transferida queda sustraída a la posesión y al disfrute del hombre. Claro, yo la transfiero a Dios, por lo tanto yo no la puedo utilizar más. Ya no es mía, es de Dios. Ello solo podría tener lugar en la destrucción de la realidad transferida, de modo que precisamente por ese hecho, esa realidad queda fuera del alcance de la disponibilidad del hombre que pueda tener sobre ella. Entonces, si yo agarré a mi hijo y se lo voy a sacrificar al dios Sol, pues lo sacrifico porque es lo más valioso para mí y porque sé que es lo más valioso para Dios, y como yo ya no lo puedo disfrutar, lo tengo que destruir. Yo no se lo puedo entregar vivo, se lo tengo que sacrificar.
Ustedes pónganse a pensar que cuando Dios le pidió a Abraham ese sacrificio, no lo hizo porque Dios sea un Dios estilo religión natural que quería ver esa sangre para él y eso lo quería para él. No, lo está haciendo en el contexto de los sacrificios que hacían otras religiones en esa época. Y de alguna manera es decirle a Abraham, oye, si los demás son capaces de hacer sacrificios de sus hijos, ¿tú lo harías con tu hijo? Dios no se lo va a permitir, pero está probando su fe. Porque en el contexto en el que vivía Abraham, habían sacrificios de niños en otras religiones. Y es esto que está diciendo aquí, ¿no? La destrucción de eso. Surge inmediatamente la contrapregunta. ¿Qué alegría podría encontrar Dios en la destrucción? ¿Se le entrega algo cuando se destruye aquello que pretendidamente se le quería dar? O sea, es como, yo le estoy entregando a Dios algo, pero destruido. ¿Será que Dios se goza en eso? Se suele responder diciendo que la destrucción esconde el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Una respuesta muy particular, ¿no? O sea, no, es que lo destruyo porque ahí en esa destrucción se esconde que yo reconozco que Dios es soberano. Pero un acto de estas características puede estar al servicio de Dios, al servicio de la vida, que es tan importante para Dios. Es claro que no. La verdadera entrega a Dios, y aquí llegamos a nuestra parte interesante, la verdadera entrega a Dios tiene, por tanto, que estar dotada de otras señas de identidad. Consiste, según lo ven los santos padres, en conexión con el pensamiento bíblico, en la unión del hombre y de la creación con Dios. Ese es el auténtico sacrificio. Ese es el auténtico objetivo de la liturgia, unir al hombre con Dios. Esto es muy amplio. Paola, cuando estamos en una santa misa, si tenemos una auténtica liturgia, si verdaderamente la hacemos como Dios nos la ha puesto, lo único que va a propiciar es que nos encontremos y nos unamos con Él. Una música gregoriana que es tan sencilla me conecta con Dios inmediatamente y no me conecta una batería porque el ritmo no me conecta, no me conecta. Una batería es muy buena para otro ambiente, para otro ámbito, pero en la liturgia no me conecta. Hay otras cosas que me conectan. De esto podemos hablar en otras charlas mucho más específico, porque el auténtico sacrificio que Dios quiere es aquel, como está diciendo aquí, que da la unión del hombre y de la creación con Dios. Y fíjense que dice del hombre y de la creación. Recuerde lo que dice San Pablo, la creación está expectante en la plena manifestación del ser humano. O sea, la creación también está anhelante de que el hombre, por favor, ya se abra a esa unión, porque es que en la medida en que el hombre se abra, porque es el pilar de la creación va a entrar con él, porque es ámbito para la unión. El hombre y la creación. Por eso en el Apocalipsis se habla de cielos nuevos y tierra nueva, porque ya no puede ser la anterior, porque cuando el hombre se abra a la divinidad, la creación también va a quedar allí metida. Entonces, la unión del hombre y de la creación con Dios. Yo quería hacer un apunte con lo que tú empezaste hoy la charla, con ese comentario que hizo el padre Santiago Martín sobre esas nuevas teologías que son herejías que se quieren implantar, pero lo triste es que como que esas herejías se van normalizando y muchas apuntan a destruir esa relación de Dios con el hombre en la liturgia, porque la liturgia es el centro de nuestra religión, es el centro de nuestra fe, y lamentablemente hay gente dentro de la iglesia que está apuntando a destruir esa alianza. Claro. Claro, tú hablas de la música. Hay música que es un ejemplo, pero hay cosas peores que eso, y tal vez la peor, y que ya estamos viendo noticias y que ya no lo quieren normalizar o no lo quieren quitar, es cambiar las palabras del momento de la transubstanciación.
tenga cuidado, estemos atentos, porque cuando hablábamos de los abusos litúrgicos, o si ustedes han visto capaz otros sacerdotes o personas hablando de abusos litúrgicos, en el momento en que el sacerdote hace esto, levanta ya la Eucaristía, cuando nuestro Señor baja a ese pedazo de pan, es que hemos visto que no se pronuncian las palabras correctas, las que el Señor dejó y que están en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, y si no estoy mal, San Pablo lo repite en alguna de sus cartas. Estemos atentos, porque si algo quieren destruir los malos que están dentro de nuestra iglesia, es la liturgia. Es la liturgia. La quieren mundanizar, humanizar, y es lo más sagrado y es lo más divino que tenemos. Pues veía yo, por ejemplo, un video en que en ese momento de la transustanciación, el sacerdote llama a una mujer cualquiera, y ella levanta la copa y él levanta el pan. En otra Eucaristía, la que pronunció las palabras fue una mujer y el sacerdote se quedó callado y ella con el micrófono diciendo las palabras que tiene que decir el sacerdote. Entonces, tengamos cuidado porque estos no son despistes del sacerdote. Por eso, para complementar lo que tú dices, Paola, otra cita que hizo, dentro de este paréntesis, otra cita que hizo el padre Santiago, del cardenal Antonelli, del libro Fidelidad y Renovación, decía, esto lo dicen las teologías modernistas, la liturgia, puesto que se reduce a un conjunto de ritos religiosos comunitarios, debe adaptarse y cambiar completamente según las culturas, los lugares y los tiempos. Para que se den cuenta, ¿no? Entonces, en esas estamos. Entonces, lo que quieren hacer los malos de hoy, los católicos malos, es reducir la liturgia a los tiempos que vivimos. Ya no es importante Cristo. No, él ya no es importante. O Cristo se tiene que adaptar a los tiempos que vivimos. Por eso el sínodo alemán. Ellos, esos obispos, están adaptando la fe católica, la doctrina, a los tiempos de hoy en día. No, es que los jóvenes se quieren cambiar de sexo. Entonces nosotros también vamos a seguir esa ideología. No, pero ¿qué pasa con los homosexuales? Ellos se quieren, entonces los vamos a bendecir. ¿Por qué? Porque se aman. Cuando Dios lo condena en las Sagradas Escrituras y también la fe católica. Y así más. Entonces, así van dinamitando la fe católica por dentro. Y tengamos cuidado, porque eso también nos está pasando a nosotros acá en nuestros países y no nos damos cuenta, porque yo estoy tal vez pensando en otras cosas, ¿ya? Y tal vez no se pronuncian las palabras correctamente o se hace tal cual está establecido por siglos y no hay misa, no hay Eucaristía y yo estoy pensando que estoy en una Eucaristía. Nos vamos dando cuenta entonces de las consecuencias que conlleva justamente esto y no conocer en realidad cuál es el sentido de la liturgia, que es esencial. No es un teatro, no son unas acciones que se han inventado los hombres, es algo que Dios ha dado para que le rindamos culto en adoración y tengamos una respuesta por habernos creado y tengamos esa unión del hombre y de la creación con Dios. Por este motivo, pudo decir el gran San Agustín que el verdadero sacrificio es la Civitas Dei, la ciudad de Dios. Imaginemos cómo sería una ciudad de Dios. Esto es la humanidad convertida al amor que diviniza la creación y se convierte en entrega a Dios de todo, donde se respira a Dios, donde todo valor humano tiene que ver con Dios, está relacionado con Dios y es una respuesta de amor de nosotros a Dios. Dios todo en todas las cosas, como dice Primera de Colosenses 15:28.
He aquí la meta del cosmos. Esta sí es la meta del cosmos, que la creación con todo y el sometimiento que el ser humano sin Dios le hace hoy en día de usufructo, de productividad, el ser humano sin Dios, sin embargo, canta, no deja de cantar las alabanzas a Dios, pero quiere cantarlas en plenitud. Eso solamente va a ser posible cuando el hombre viva las dimensiones de Dios. He aquí la esencia del sacrificio y del culto. Vamos, que nos vayan quedando conceptos claros. Toda liturgia auténtica y verdadera es medio para que el hombre y la creación se unan con Dios en esa relación que Dios quiere. Ahora podemos decirlo, la finalidad del culto y la meta de la creación son la misma, la divinización, un mundo de libertad y de amor. Así es como en lo cósmico se hace patente el elemento histórico, es decir, no están separados. El cosmos no es algo así como un edificio prefabricado y terminado para siempre, ¿no? Dios lo hizo y ahí nos dejó. No, el cosmos está vivo, con el ser humano vivo, acompañándolo en la historia. No es que la historia va por un lado y el cosmos está por aquí arriba en otra cosa. No se trata de un escenario ajeno en el que de vez en cuando se representa el drama de la historia. El mismo mundo es movimiento, desde su origen hasta su culminación. Entonces, eso nos va quedando claro. Muy bien, como vamos de tiempo ya. Ahora, ya hemos hablado de ese dar y recibir, y ahora vamos a ver un poco el cómo se ha producido esto a lo largo de la historia, la búsqueda de esa unión con Dios, cómo se ha dado y cómo lo interpreta la liturgia. Nos dice que pensemos en un movimiento circular, nos dice Joseph Ratzinger, con dos elementos esenciales: exitus, salida, y reditus, que es retorno o regreso. Entonces, en esa salida y en ese retorno, este círculo puede ser entendido como un gran movimiento cósmico, como ocurre dentro del pensamiento cristiano, un movimiento cósmico. Ahora, esto también está en las religiones naturales y en muchas filosofías no cristianas, pero allí es tenido más que un movimiento cósmico como un ciclo cósmico. Por eso se habla como en algunas, en las que se cree la reencarnación, que nosotros sabemos que no existe, ciclos donde el hombre nace, muere y se reencarna bajo el pensamiento de que puede llegar a ser mejor con cada vida, ¿no? Ciclos de salida y retorno. Pero para nuestra fe es un movimiento cósmico. Para la visión cristiana del mundo, los pequeños círculos de las biografías de las personas se hallan inscritos en el gran círculo de la historia, porque claro, para nosotros no es solamente nuestro pequeño círculo de cómo nos salvamos individualmente. Para nosotros es importante el círculo de todas las personas, el prójimo. Y no solamente el prójimo, ni siquiera temporalmente, porque nosotros tenemos ese privilegio de que con la gracia de Dios, con los méritos de su redención, podemos aplicar y orar por las almas de nuestros antepasados y por nuestros hijos y los que van a venir hacia el futuro. Entonces, estamos en ese cosmos que recorre toda la historia y no nos quedamos en nuestros pequeños círculos egoístas, no. Están inscritos en el gran círculo de la historia, marcado por esa salida y ese retorno. Todos estos círculos menores llevan dentro de sí el ritmo general de la totalidad, es decir, ¿qué es lo que palpita en nuestros corazones? Pues el corazón de Dios, que es el amor. Eso es lo que hace que nosotros entremos en este ritmo. En el gran círculo único se encuentran también inscritos círculos vitales de diversas culturas y distintas comunidades históricas. Es falso pensar que el cristianismo no tiene en cuenta esos ritmos de la cultura y esos ritmos de las comunidades históricas. De hecho, en América los tuvo en cuenta, solamente, y los tuvo en cuenta a lo largo de la historia también en Europa, cuando se hizo toda la cristianización de Europa. Llegaban y no destruían la cultura, tomaba los elementos de la cultura que podía tomar y les metía la verdad, ¿no? Como por ejemplo, siempre le hemos dicho, aquí en el Perú,
cuando en las culturas indígenas, en las montañas, se ponían calaveras, restos humanos de familiares, porque se creía que eso, bueno, podía ser bueno para la familia, para las cosas materiales, y eso se cambió por cruces. Entonces, no fue que se aplastó, sino que se lleva a plenitud esa cultura. Ahora nos viene a decir que hay una segunda alternativa. Ah, bueno, no, va a hablar la suma de los círculos, o sea, el culto que tiene que ver con estas tres dimensiones, para resumirlo, es la personal, la social y la universal. Eso está dentro del gran movimiento cósmico cristiano. Cuenta la persona, cuentan los demás y cuenta la creación. La segunda alternativa de esa salida y retorno, en ella encontramos la concepción que de modo impresionante fue elaborada por el filósofo Plotino. Tomemos nota, es bien interesante, filósofo Plotino en la tardía antigüedad, pero que determina distintas formas de las culturas y religiones no cristianas. ¿Qué fue lo que dijo este filósofo? El exitus, es decir, la salida, tengamos en cuenta que para nosotros los cristianos esa salida que la hace Dios espontáneamente es la creación y luego se encarna. Y nuestro retorno a partir de la redención parte con la cruz de Cristo. Vamos a llegar a eso. Pero para ese entonces, para las religiones precristianas, el exitus, la salida, no es considerado como salida, sino como un fracaso. Es decir, como una caída desde las alturas de la divinidad, que en conformidad con las leyes de esa propia caída, nos arrastran a las más profundas cimas, a un alejamiento cada vez más pronunciado de la divinidad. Es decir, es visto como que caímos, estábamos allá arriba y caímos. Y estar aquí es una desgracia. O sea, esta vida que tenemos ahora temporal, histórica, es una desgracia. Estábamos en el cosmos, que es lo que nos dice la nueva era, unidos allá en el cosmos, todos hechos estrellas, sin identidad, pero ahí, y caímos, y aquí estamos, y ahora ¿cómo salimos? Entonces, ¿qué viene a decir Plotino? Ello significa que el ser no divino se identifica con el ser caído. Claro, ya no somos divinos, caímos de la divinidad, estamos aquí. La finitud propia de los entes sería, según esto, una suerte de pecado. Estamos en el mundo del pecado. Una negatividad, y atención a esto, que debe ser subsanada por el retorno a lo infinito. Entonces estamos aquí bregando a ver cómo vamos a retornar a lo infinito. Y los seres humanos estamos bregando, por ejemplo, con la tecnología, intentando hacernos infinitos, pero no para subir. Yo creo que más bien para jalar lo divino aquí, ¿no? Instalar el infinito aquí, porque se ve que para ir hacia arriba no vamos a encontrar el camino, aunque hay quien se cree que sí, ¿no? Que se va a lograr, que con todo el avance modernista, la tecnología se va a lograr. Bueno, el regreso, ¿en qué consiste? Consiste precisamente en que en lo más profundo de la caída, el movimiento muestra una dirección ascendente. Ese camino de retorno comporta salvación. Y la salvación significa liberarse de lo finito, que es el verdadero lastre de nuestro ser. Es decir, todo este cuerpo, todo este ser que cayó de la divinidad es lastre, pecado. El culto, entonces, tiene que ver con el movimiento del retorno. El culto alude a lo más íntimo de la caída y al mismo tiempo al instante del arrepentimiento experimentado por el hijo pródigo, en ese caso, a la capacidad, fíjense esta palabra, capacidad para poner otra vez ante los ojos el propio origen. Es decir, aquí no cuenta la gracia de Dios para el retorno, aquí lo que cuenta es la capacidad humana para volver a ser dioses. ¿No es esto lo que estamos intentando hacer? La capacidad humana con el desarrollo tecnológico para ser dioses. Es la respuesta a esa tentación que nos puso en el origen el demonio. Seréis como dioses. Ahora están caídos,
Pero ustedes pueden, capacidad. Hay que rebelarse contra eso que está arriba, contra ese que los arrojó así. No, ustedes pueden llegar allá. Y esa es la visión de las religiones naturales, primitivas. Y esto, fíjese que lo decía ya Plotino. Y ya que según muchos de esos filósofos, el conocimiento, la capacidad y el ser son una misma cosa, la nueva contemplación de los comienzos significa una ascensión hacia ellos. El culto como contemplación de aquel que preexistía todo y que todo lo sobrepasa, es de acuerdo con su propia esencia, conocimiento. Es decir, el culto que se va a hacer es conocimiento. Eso, vamos a resumir porque ya vamos poco a poco aproximándonos al final. Eso es lo que se conoció en los primer siglo del cristianismo como la gnosis. Los gnósticos, ¿recuerdan? Esos que se apartaron de la fe y que pensaron que ese retorno era a punta de conocimiento. Y en eso se basa también la masonería y los grados del conocimiento. Todas las religiones que hablan de un conocimiento gradual para poder llegar a conectar con lo divino, se están basando en este tipo de cultos, capacidad, conocimiento. Y los gnósticos decían, miren, los únicos que pueden llegar a conocer y a volver el retorno hacia lo divino, en esa época decían, son los filósofos. Porque son los únicos que pueden llegar a tener tal grado de conocimiento y de comprensión de las realidades cósmicas y del mundo para llegar a volver a la divinidad. Y el resto de gente, pues el resto de gente toca darle sucedáneos. Hay que darle culticos donde ellos sientan que van avanzando poco a poco, aunque sepamos que tal vez nunca lo van a alcanzar. ¿No se parece este planteamiento de culto a lo que hoy los que tienen el poder en el mundo, la masonería, o esas personas que a través de ese poder que han logrado obtener, quieren decidir quién se salva y quién no? ¿Quiénes son los que entran de nuevo al cielo y quiénes se quedan aquí? Hay que matar seres humanos, hay que eliminar seres humanos porque es que, ¿para qué si finalmente no llegan? Que lleguen los que tienen poder. ¿No fue Hitler también el que hizo eso en el siglo XX? Entonces, es importante la manera en que rendimos culto, no es cualquier cosa. Entonces nos dice que el pensamiento cristiano aceptó plenamente ese esquema de salida y retorno, si bien distinguió muy bien uno de otro movimiento. En primer lugar, el exitus, la salida, no es una defección de la infinitud, no es una privación del ser. Y en este sentido, el origen de la miseria del mundo. Eso no es. Perdón que vuelva y retome, ¿no? No es la visión de hoy que me dicen que el ser humano es el malo y que la vegetación y los animales son los buenos. Que hay que salvar a los animales y hay que salvar las especies, pero que el ser humano es malo. Y si no, veamos cualquier documental que habla ahora sobre eso y van a ver que el ser humano, malo. Qué malo que es el ser humano. El exitus, por otra parte, es antes que nada algo plenamente positivo para el cristianismo, no es una caída. Se trata del acto creacional libre por el que el creador quiere positivamente que exista lo creado como algo bueno y distinto de él. Por eso culmina con el día de la creación del ser humano y después la unión del hombre con Dios en ese séptimo día. De ello ha de surgir una respuesta de amor en libertad. Claro, Dios espera nuestra respuesta en libertad. Por ello, el no ser Dios no es en sí algo negativo, porque queremos ser Dios. Y el demonio ya nos dijo, seréis como dioses. Y si no somos dioses, pues eso es negativo. Sino muy al contrario, fruto positivo del querer divino. Dios nos ha hecho y no somos Dios, nos ha hecho seres humanos. Ahora, otra cosa es que nos quiera participar la divinidad en el cielo. Eso es un regalo de Dios. Por lo tanto, no se basa en una caída, sino en una decisión de Dios que es bueno y obra el bien. El acto de ser de Dios que origina el ser creado es un acto de libertad. Dios lo hizo por amor, nos creó libres, porque Él fue libre a la hora de hacernos seres humanos.
En esta medida, el principio de la libertad se halla presente desde el mismo fundamento. Dios nos crea por amor, Dios nos regala la libertad y nos dice, quiero que retornen a mí en libertad, pero solo lo van a poder hacer si siguen los mandamientos que yo les doy. Si hacen el culto y me manifiestan el amor y la adoración como yo se los voy a decir, porque de lo contrario se van a perder. Eso está claro desde el principio. Se trata de que en el retorno a sí mismo, ya para terminar, la criatura dé una respuesta de libertad al amor de Dios. Se trata de que se asuma la creación como un mandato de amor, haciéndose viable con ello un diálogo de amor, capaz de crear aquella unidad que solo el amor puede dar lugar. En ese amor, el ser del otro no queda absorbido ni disuelto. Terminar diciendo eso, se nos quedan muchas cosas, pero terminar diciendo eso. Cuando Dios nos pide todo esto, cuando Dios nos pide sí nos va a pedir, entre comillas, una destrucción, como veíamos que sucede en el culto, pero esa destrucción no significa la destrucción de nuestro ser, sino la destrucción de lo que hay de pecado en mi ser, la destrucción de mi egoísmo. Eso se llama el camino espiritual que han seguido todos los santos, la destrucción de sí mismo para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Y al hacerlo, Dios no nos destruye, nuestra historia no queda eliminada, la asume y la une a su divinidad. Ese es el fin de la creación, la unión transformante, la alianza de Dios con los hombres, prefigurada ya desde la creación en el último día, en el Shabbat, en nuestra fe en el domingo de resurrección, y en el cual estamos caminando en esta historia, rindiendo un culto, una auténtica liturgia histórica y cósmica para llegar a esa unión con Dios. En eso andamos. Yo sé que no ha sido fácil abordar esto, pero es necesario que lo hagamos y que nos quedemos en últimas con que lo importante de esa liturgia es esa unión transformante con Dios. La liturgia es un medio para eso. La charla pasada lo decía, un medio que nos prepara para esa visión beatífica, que es el cielo, donde contemplemos a Dios ya eternamente y seamos uno con Él. Para eso nos ayuda la liturgia. Nos acerca al cielo ya aquí en la tierra. Por eso cada santo sacrificio de la misa. Terminamos dándole gracias al Señor y a la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.